Hola, soy Daniel. Vi a un hombre, un juez al que todos temían por su amargura, romperse en 1000 pedazos en su propia sala, delante de todo el mundo. Lo vi desmoronarse no por una sentencia, sino por la promesa imposible de una niña de 7 años. Fue la cosa más extraña y poderosa que he presenciado en mi vida. ¿Alguna vez has visto cómo se quiebra la coraza de alguien que parecía irrompible? Antes de contarte lo que esa niña le dijo y cómo cambió todo para siempre en esa fría sala de justicia, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la fe de un niño se enfrenta a la lógica más dura de un hombre roto. El hombre en cuestión era el juez Mateo Balbuena. Yo hacía mis prácticas de derecho en ese juzgado, y para nosotros, los novatos, era una figura casi mitológica. Llevaba una década en silla de ruedas por un accidente de coche que le partió la vida por la mitad. Antes de eso, decían que era un hombre lleno de energía, un jurista brillante y carismático. Pero el Mateo que yo conocí era otro, un hombre de 60 y tantos años cuya amargura se había convertido en su armadura. Su mente era un bisturí, afilada y precisa, pero la usaba para mantener a todo el mundo a distancia, para dictar sentencias que parecían escritas con hielo. Su cinismo era legendario y su mirada, vacía de cualquier compasión. La sala de audiencias era un reflejo perfecto de su alma. Un espacio solemne y gélido en un antiguo palacio de justicia, donde la luz se colaba a duras penas por ventanales altísimos, iluminando el polvo que flotaba en un aire denso, pesado. La madera oscura de los bancos, del estrado, parecía haber absorbido décadas de lágrimas y condenas silenciosas. Todo allí era rígido, formal, asfixiante. Era un lugar donde la lógica y la ley escrita habían aplastado cualquier atisbo de humanidad o fe. No había espacio para los milagros en el expediente, y el juez, presidiendo desde su trono de metal y cuero, era el símbolo máximo de esa autoridad rota, de esa esperanza que se había perdido para siempre. Su vida, por lo que se sabía, era una rutina de pura resignación. Despertar, ser asistido por un cuidador que soportaba su mal humor en silencio, trasladarse al tribunal, dictar sentencias implacables, y volver a la soledad de una casa enorme y adaptada pero vacía de vida. En el trabajo era una entidad, una autoridad, pero como hombre parecía invisible. Cargaba con el dolor físico crónico, sí, pero lo que más le pesaba era la humillación de la dependencia, una rabia sorda contra un destino que consideraba profundamente injusto. Había perdido la fe en todo, en la bondad, en la justicia divina, y sobre todo, en la posibilidad de volver a sentir algo que no fuera desprecio o autocompasión. Aquel día se juzgaba a un hombre por un delito económico, un caso de estafa que parecía bastante claro. No era un crimen violento, pero en el mundo de Mateo, el quebrantamiento de la ley era una ofensa capital, sin importar su naturaleza. La tensión en la sala era la de siempre, los abogados discutiendo con tecnicismos, el murmullo monótono del taquígrafo, y, en la primera fila, el llanto contenido de la mujer del acusado. Era un cuadro familiar, un drama humano más que pasaba por el engranaje impersonal de la justicia que él dirigía con mano de hierro. Para nosotros, era solo otro expediente a punto de cerrarse, otra vida a punto de ser sentenciada y archivada sin más. El fiscal terminó su exposición final y un silencio denso, casi palpable, cayó sobre la sala. Todos los ojos se clavaron en el juez Balbuena. Se ajustó las gafas, carraspeó, y tomó el mazo con una lentitud deliberada que helaba la sangre. Su rostro era una máscara de severidad, impasible, como si estuviera a punto de leer la lista de la compra, y no de decidir el futuro de una familia. Se podía sentir la finalidad en el aire, la certeza de que la clemencia no formaba parte de su vocabulario. Estaba a punto de pronunciar la primera palabra del veredicto, ese culpable que todos esperábamos, cuando algo rompió el protocolo, el silencio y la lógica de aquel lugar para siempre. De repente, de la primera fila, una figura diminuta se soltó de la mano de su madre. Era una niña, la hija del acusado. No tendría más de 7 años. No corrió, no lloró, no gritó. Simplemente, caminó. Con una calma que no encajaba en aquel lugar, avanzó por el pasillo central, sus pequeños zapatos resonando suavemente sobre el mármol desgastado. El alguacil,
un hombre corpulento y acostumbrado a lidiar con arrebatos de ira y desesperación, se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante aquella procesión silenciosa y solemne. Todos contuvimos la respiración. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el aire denso de la sala, mientras aquella niña se acercaba al estrado, al trono del hombre más temido del Palacio de Justicia. Se detuvo justo a los pies de la tarima, tan cerca que el juez Balbuena tuvo que inclinar ligeramente la cabeza para verla por encima de su escritorio. La niña levantó el rostro. Desde donde yo estaba, no podía ver su expresión con claridad, pero sí la del juez. Su cara, normalmente una máscara de irritación y desdén, se contrajo en una mueca de pura incredulidad y fastidio. Aquello era una interrupción inaceptable, una violación flagrante del protocolo sagrado de su sala. Era una táctica, seguramente, un burdo intento de manipulación emocional orquestado por la defensa. Estaba a punto de llamar al orden, de ordenar que la sacaran de allí sin contemplaciones, pero algo en la quietud de la niña lo detuvo. Lo que vi en los segundos siguientes fue lo que me hizo entender que no estábamos presenciando una escena de teatro. La niña no tenía la mirada suplicante de un niño asustado. Había en sus ojos una seriedad casi adulta, una calma profunda que parecía venir de otro lugar. No había miedo en su postura, sino una especie de certeza tranquila, como si ella no estuviera allí para pedir clemencia, sino para cumplir un propósito ineludible. Miraba fijamente al juez, no a su toga ni a su silla de ruedas, sino directamente a sus ojos, como si pudiera ver más allá de la amargura, más allá del juez, hasta llegar al hombre roto que se escondía dentro. Era una conexión silenciosa y poderosa que nadie en la sala podía comprender. Entonces, con una voz clara y firme que resonó en el silencio sepulcral de la sala, la niña habló. Sus palabras no fueron un ruego, ni un llanto. Fueron una declaración, una especie de contrato imposible que desafiaba toda lógica y razón. «Señor juez», dijo, y su voz infantil no tembló en absoluto. «Si libera a mi padre, yo haré que se levante». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Vi al fiscal poner los ojos en blanco con desdén, y a algunos abogados ahogar una risa nerviosa. La propuesta era tan absurda, tan descabellada, que parecía una broma de mal gusto. Pero la niña no sonreía. Seguía mirando a Mateo con esa misma e inquebrantable seriedad, como si le estuviera ofreciendo el trato más justo del mundo. El juez Balbuena se quedó inmóvil. Su rostro, por primera vez desde que yo lo conocía, perdió su coraza de cinismo y dejó entrever una profunda confusión. La lógica que había gobernado su vida, la evidencia tangible en la que basaba cada una de sus sentencias, acababa de ser desafiada por la fe imposible de una niña de 7 años. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Reírse? ¿Enfadarse? ¿Ignorarla? Podía sentir la mirada de toda la sala sobre él, esperando su reacción, su veredicto, no solo sobre el acusado, sino sobre aquella increíble interrupción. La oferta era una locura. Un disparate infantil, pero había sido pronunciada con una convicción que, de algún modo, había logrado traspasar sus defensas. Por un instante, vi algo cambiar en su mirada. La irritación dio paso a una curiosidad herida, casi dolorosa. Era como si las palabras de la niña hubieran tocado una cuerda olvidada en lo más profundo de su ser, una cuerda que llevaba una década sin vibrar. La promesa de volver a ponerse en pie, era la fantasía más cruel. El anhelo más secreto y doloroso que había enterrado bajo capas y capas de resentimiento. Y ahora, una niña se lo ofrecía a cambio de un acto de clemencia. Su mano, que se había alzado instintivamente para llamar al alguacil, se detuvo en el aire. La sala entera esperaba, y yo sentí que el destino de más de una persona estaba a punto de decidirse en ese preciso momento. El juez Balbuena no dictó sentencia. En lugar de eso, golpeó el mazo con una fuerza que no era de rabia, sino de desconcierto, y declaró un receso. La sala se sumió en un caos de murmullos y miradas incrédulas. Vi a los abogados mirarse entre sí, sin saber qué protocolo seguir ante una situación tan anómala. El juez, con el rostro pálido y una expresión indescifrable, hizo una seña a su cuidador, y se retiró a su despacho sin mirar a nadie. Dejó tras de sí un vacío cargado de preguntas. Un silencio que pesaba más que cualquier veredicto. En ese momento, no era el juez Balbuena, la figura temida. Era solo Mateo,
un hombre al que la fe de una niña acababa de desarmar por completo delante de todo el mundo. Poco después, supe que había pedido que la niña y su madre fueran a su despacho. Conseguí quedarme cerca, con la excusa de organizar unos expedientes, y pude ver la escena a través de la puerta entreabierta. Mateo no estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, sino en una esquina, en su silla, lo que reducía la distancia y la jerarquía. No había severidad en su voz cuando habló. Le preguntó a la niña, Sofía, ¿por qué había dicho aquello? No lo hizo con el tono de un juez interrogando a un testigo, sino con la curiosidad genuina y herida de un hombre que busca una respuesta que su lógica no puede proporcionar. La madre, nerviosa, intentaba disculparse, pero él la silenció con un gesto suave. Solo le interesaba lo que la niña tuviera que decir. La respuesta de Sofía fue de una simplicidad que helaba la sangre. No hubo explicaciones místicas ni discursos aprendidos. Simplemente lo miró a los ojos y dijo, porque lo vi. Vi que tus piernas querían caminar pero no se acordaban de cómo hacerlo, solo necesitaban que alguien se lo recordara. No había arrogancia en su voz, solo una certeza tranquila, como si estuviera explicando que el cielo es azul. Mateo se quedó sin palabras. Vi cómo sus manos, apoyadas en los reposabrazos de la silla, se apretaban con fuerza. Aquella explicación infantil, tan absurda y a la vez tan poética, había sorteado todas sus defensas intelectuales y había golpeado directamente en el núcleo de su dolor. Era un lenguaje que él había olvidado, el lenguaje de la fe ciega y sin condiciones. En los días que siguieron, algo empezó a cambiar en Mateo. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Un buenos días dirigido al conserje, a quien había ignorado durante años. Una paciencia inusitada con un abogado novato que tartamudeaba durante una vista. Un día, durante un receso lo vi observando a través del ventanal del pasillo a unos niños que jugaban en la plaza de enfrente, y entonces ocurrió, una sonrisa. No fue una carcajada, ni siquiera una sonrisa amplia, sino un leve arqueo en la comisura de sus labios, un gesto nostálgico y genuino que le iluminó el rostro durante un segundo. Para cualquiera, habría sido un detalle insignificante. Para nosotros que solo conocíamos su máscara de amargura, fue como presenciar un eclipse. Su relación con Sofía no terminó en aquel despacho. Supe, a través de su cuidador, que el juez había solicitado revisar el caso del padre con otros ojos, buscando atenuantes que antes habría despreciado. Mientras tanto, había empezado a ver a la niña fuera del tribunal. A veces, simplemente, hablaban en un banco del parque. Ella no parecía tenerle miedo, al contrario, lo trataba con una naturalidad asombrosa, como si su silla de ruedas y su toga de juez no existieran. Le contaba cosas de su colegio, de sus amigos, de sus sueños. Y él la escuchaba. Por primera vez en una década, Mateo Balbuena no estaba juzgando, no estaba sentenciando, no estaba analizando. Simplemente, estaba escuchando la vida a través de la voz de una niña. Una tarde, mientras yo salía del juzgado, los vi a lo lejos. Sofía le había dado un dibujo. Desde mi posición, no podía ver qué era, pero sí vi la reacción de Mateo. Tomó el papel con un cuidado casi reverencial, como si fuera el documento más importante que hubiera sostenido jamás. Lo miró durante un largo rato y después, lentamente, se inclinó hacia adelante, y noté una tensión en su cuerpo, un esfuerzo. Empezó a sentir un hormigueo persistente en sus piernas, una sensación que los médicos habían descartado hacía años. No era dolor, era otra cosa. Era como el murmullo lejano de un río que empieza a descongelarse. Era el primer signo físico de que la promesa imposible de Sofía, de alguna manera, estaba empezando a cumplirse. El cambio más evidente, al principio no lo vi yo sino su cuidador. Un hombre llamado Ismael, que llevaba años soportando el peso de la amargura de Mateo. Me contó, con la voz baja y una mezcla de asombro y miedo, que había empezado a encontrar al juez en mitad de la noche, en su despacho, no leyendo expedientes sino en silencio, con las manos apoyadas en su escritorio, intentando cargar algo de peso sobre sus piernas. No era un ejercicio de fisioterapia, era algo más íntimo, secreto, casi un ritual. Ismael decía que en sus ojos no había la frustración de siempre, sino una concentración extraña, como si estuviera escuchando algo dentro de su propio cuerpo, un eco lejano que intentaba descifrar. Mateo nunca hablaba de ello,
pero el hormigueo se había convertido en un zumbido constante, una corriente de vida subterránea, y con esa sensación llegaron los sueños. No soñaba que corría o que bailaba, nada tan obvio. Soñaba con sensaciones que había olvidado. Una noche, me confesó Ismael, se despertó sobresaltado, no por una pesadilla, sino por el olor a tierra mojada después de una tormenta de verano. En el sueño, estaba descalzo sobre la hierba de su antigua casa de campo, sintiendo el frescor y la humedad en las plantas de los pies. Se despertó con las sábanas empapadas de sudor, pero con una calma que no sentía desde antes del accidente. Era el recuerdo de su cuerpo, despertando de un largo letargo. En el tribunal, el cambio era menos físico y más atmosférico. Su legendaria impaciencia empezó a dar paso a una especie de curiosidad reflexiva. Durante los interrogatorios, sus preguntas ya no eran trampas legales diseñadas para acorralar, sino que buscaban entender la motivación, el porqué humano detrás del delito. Más de una vez lo vi detenerse en mitad de una frase, con la mirada perdida en los altos ventanales, como si estuviera recordando algo. Ya no era solo el juez Balbuena, el ejecutor de la ley. En su rostro aparecían destellos del hombre que fue, un hombre que, al parecer, no estaba del todo muerto. Los demás funcionarios lo notaban. Había un murmullo constante en los pasillos sobre el nuevo humor del juez. El punto de inflexión, el momento en que la sospecha se convirtió en asombro, ocurrió durante una de sus sesiones de fisioterapia. Lo supe porque su fisioterapeuta era amigo de un colega, y la historia corrió como la pólvora. Durante un ejercicio de estimulación eléctrica, el terapeuta le pidió que intentara contraer el cuádriceps, algo que no había logrado en 10 años. Era un mero formalismo. Pero esta vez, bajo los electrodos, el músculo tembló y se contrajo. Fue una contracción débil, casi imperceptible pero voluntaria. El fisioterapeuta, un profesional con décadas de experiencia, se quedó pálido. Revisó la máquina, los cables, pensando que era un fallo técnico. No lo era. Algo estaba reconectándose, desafiando todos los diagnósticos y pronósticos médicos. Aquellas pequeñas victorias físicas estaban desbloqueando compuertas emocionales que llevaban una década selladas. Una tarde, su cuidador lo encontró en el salón, con el dibujo de Sofía en el regazo, llorando en silencio. No eran lágrimas de autocompasión o de rabia como las de antes. Eran de otra naturaleza. Ismael se acercó con cautela, y Mateo, sin levantar la vista del dibujo, le dijo con la voz rota que acababa de recordar el tacto exacto de la mano de su difunta esposa en su nuca cuando le contaba un secreto. No era solo la memoria del evento, sino la sensación física, el calor, la ligera presión. La promesa de Sofía no solo estaba despertando sus piernas, estaba devolviéndole el alma, pieza a pieza. Nadie en el juzgado se atrevía a conectar directamente los puntos entre la niña y la inexplicable mejoría del juez. Era demasiado irracional, demasiado cercano a la superstición. Pero la conexión estaba ahí, flotando en el aire. Ismael me confirmó que Sofía seguía visitándolo de vez en cuando, y sus encuentros eran de una simplicidad abrumadora. Se sentaban en el jardín, y ella le hablaba de las nubes o de los bichos que encontraba en la hierba. No había más promesas ni discursos. Sin embargo, cada vez que ella se iba, algo en Mateo parecía asentarse, fortalecerse. El dibujo de la niña, un sol enorme con piernas que salían de él, seguía pegado en la pared de su despacho. Era un recordatorio constante de que la lógica no lo explicaba todo, el verdadero giro, la pieza que no encajaba en ninguna lógica, ni siquiera en la de un milagro, no la descubrí yo sino Ismael, su cuidador. Me lo contó meses después, con la voz todavía temblorosa, una noche en un bar discreto, como si confesara un secreto demasiado pesado para guardarlo. Todo empezó cuando Mateo, sintiéndose más fuerte, decidió hacer algo que había pospuesto durante 10 años. Enfrentarse a los fantasmas que guardaba en el trastero. Le pidió a Ismael que le ayudara a abrir las cajas que contenían los restos de su vida anterior, la vida junto a su esposa, Elena. Era un paso enorme, un intento de reconciliarse no solo con su cuerpo, sino con su memoria, y ninguno de los dos sabía la puerta que estaban a punto de abrir. Me describió la escena con un detalle que me heló la sangre. El olor a polvo y a papel viejo que llenaba la habitación,
la luz tenue de una bombilla solitaria iluminando los montones de cajas selladas. Mateo desde su silla dirigía la operación con una mezcla de determinación y una fragilidad palpable. Cada objeto que Ismael sacaba era una reliquia de un mundo perdido. Libros con dedicatorias, entradas de conciertos, recuerdos de viajes. Ismael me dijo que sentía la tensión en el aire, como si estuvieran profanando una tumba. Mateo permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, pero su respiración se entrecortaba cada vez que un objeto evocaba un recuerdo demasiado vívido. Era un arqueólogo de su propio dolor, buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Entonces Ismael encontró un viejo álbum de fotos de cuero marrón. Con el permiso silencioso de Mateo, lo abrió sobre una mesa. Las primeras páginas mostraban a un Mateo que yo jamás habría reconocido, un hombre sonriente, lleno de vida, abrazando a una mujer de mirada cálida y luminosa, su esposa Elena. Eran imágenes de fiestas, de vacaciones en la playa, de momentos cotidianos llenos de una felicidad que parecía de otro planeta. Ismael me confesó que sintió una punzada de tristeza profunda al ver al hombre que pudo haber sido y la vida que le fue arrebatada. Pasaba las páginas con cuidado, sintiendo el peso de esa felicidad perdida, hasta que una fotografía en particular hizo que su corazón se detuviera en seco. La imagen era de una fiesta de cumpleaños infantil, globos, un pastel. En el centro Mateo y Elena reían a carcajadas. Y, de la mano de Elena, mirando directamente a la cámara con una seriedad casi solemne en medio de la alegría general, había una niña. Una niña de unos 7 u 8 años, con el pelo oscuro y unos ojos grandes y profundos que Ismael reconoció al instante. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sacó su teléfono y buscó una foto que le había hecho a Sofía en el parque unos días antes. La comparó con la niña del álbum. Eran idénticas. No era un parecido razonable. Era la misma cara, la misma mirada intensa. Era sin lugar a dudas Sofía. Su primera reacción fue la incredulidad. La lógica le gritaba que era imposible. Miró la fecha impresa en el reverso de la fotografía. Verano de hacía 12 años. Sofía, la niña que visitaba a Mateo, tenía 7 años ahora. La niña de la foto tendría casi 20. Era una coincidencia imposible, un capricho genético tan improbable que su mente se negaba a aceptarlo. Pensó que tal vez Sofía era familia lejana, una sobrina, o la hija de algún amigo que se parecía a otro familiar. Intentó convencerse de que era una casualidad, pero la sensación en su estómago le decía que allí había algo más, algo que desafiaba toda explicación racional, y que conectaba directamente con el milagro inexplicable que estaban presenciando. Con la boca seca y tratando de que su voz sonara natural, Ismael le señaló la foto a Mateo. «¿Y esta pequeña quién es?», preguntó, como quien no quiere la cosa. Mateo tomó la fotografía. Su rostro, que había mantenido una compostura frágil durante toda la tarde, se descompuso por completo. Una sombra de dolor inmenso, un dolor antiguo y terrible, cruzó por sus ojos. Miró a Ismael, y su voz fue apenas un susurro roto cuando respondió. «Es Lucía. La sobrina de Elena, su preferida». Hizo una pausa, tragando saliva, como si las siguientes palabras fueran de cristal afilado. Ella también estaba en el coche. Murió con Elena en el accidente. Tenía 7 años. En ese instante, en el silencio polvoriento de aquel trastero, todas las piezas del puzzle encajaron de la forma más aterradora y sagrada posible. Ismael me dijo que sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sofía. La niña que apareció de la nada en el tribunal. La que hizo una promesa imposible. La que conocía el dolor secreto de Mateo sin que nadie se lo hubiera contado. La que tenía la misma cara y la misma edad que la sobrina muerta de su mujer. No era una niña cualquiera. No era una coincidencia. Era un eco, un fantasma, un ángel vengador o redentor, que había vuelto de donde quiera que estuvieran los muertos para cumplir un pacto que iba más allá de la vida y la muerte. La promesa ya no era un acto de fe infantil, era un asunto del más allá. Ismael terminó de hablar y el aire del trastero se volvió irrespirable, denso como el hormigón. Mateo no dijo nada. Se quedó mirando la fotografía con una fijeza que daba miedo, como si intentara que la lógica de sus ojos desmintiera la verdad imposible que acababa de escuchar. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar los reposabrazos de su silla. No era la cara del juez,
ni la del hombre amargado. Era la expresión de alguien que mira al abismo, y el abismo le devuelve la mirada con el rostro de un fantasma familiar. Su respiración era un hilo frágil. De repente, levantó la vista hacia Ismael, y su voz fue un susurro áspero, una orden desesperada. «Tráela. Necesito verla. Necesito que me la traigas mañana mismo». A ella y a sus padres. No era una petición, era la súplica de un hombre ahogándose. Vi el pánico en los ojos de Ismael. Se sentía como si hubiera profanado algo sagrado. Como si al desvelar aquel secreto hubiera roto un delicado equilibrio cósmico. Intentó balbucear una excusa, una posible explicación racional. «Señor, podría ser solo un parecido increíble, una casualidad genética», pero sus propias palabras sonaban vacías, ridículas ante la evidencia de aquella foto y la cadena de acontecimientos que la precedían. Sabía, y yo también lo supe en ese momento, que estábamos muy lejos del territorio de las casualidades. Ismael había sido el guardián silencioso de la amargura de Mateo, y ahora se había convertido sin quererlo, en el heraldo de un misterio que amenazaba con devorar la poca cordura que les quedaba a ambos. Estaba tan aterrado como el propio juez. Mateo, tras un silencio que pareció durar una vida entera, recuperó una pizca de su antigua autoridad, pero teñida de una fragilidad desgarradora. Le pidió a Ismael que contactara con la familia de Sofía con cualquier pretexto, una formalidad sobre la sentencia del padre, lo que fuera necesario para que acudieran a su casa al día siguiente. No quería verlos en el juzgado, el templo de su lógica rota. Necesitaba enfrentarse a esto en su propio terreno, en la intimidad de su hogar, donde las paredes habían sido testigos de su década de dolor. Quería interrogarlos, no como un juez, sino como un hombre al que le habían devuelto las piernas a cambio de su visión del mundo. Necesitaba pruebas, una confesión, algo que anclara aquel milagro a la tierra o lo liberara definitivamente hacia lo inexplicable. Al día siguiente el salón de Mateo parecía una sala de interrogatorios del alma. La luz de la tarde entraba por los grandes ventanales, pero en lugar de calidez, solo aportaba una claridad cruel que exponía el nerviosismo de todos los presentes. Los padres de Sofía, un matrimonio humilde y visiblemente asustado, estaban sentados en el borde de un sofá carísimo, sin atreverse a rozar el respaldo. Mateo, desde su silla de ruedas, había decidido recibirlos así, como un recordatorio de su punto de partida. Los observaba en silencio. Ismael y yo estábamos de pie en un rincón, conteniendo la respiración. Mateo empezó con preguntas suaves sobre su origen, su familia, buscando con desesperación un hilo, por tenue que fuera, que los conectara con el pasado de su esposa Elena. Los padres de Sofía, un electricista y una limpiadora de un pueblo de Extremadura, se miraban sin entender la deriva de aquella conversación. Con voces bajas y respetuosas, negaron cualquier vínculo. No conocían a la familia de su difunta esposa, nunca habían estado en esa parte del país. El apellido de Elena no les sonaba de nada. Cada respuesta era un martillazo que demolía los últimos pilares de la lógica a los que Mateo intentaba aferrarse. No había engaño, no había una estafa elaborada para conmover a un juez. Solo había una pareja de trabajadores asustados, que no entendían por qué el hombre más poderoso que habían conocido estaba interrogándolos sobre fantasmas personales en lugar de sobre la libertad condicional de un familiar. La explicación racional se desvanecía. Finalmente, con un temblor en la mano que ya no podía disimular, Mateo le hizo una seña a Ismael. Con la solemnidad de quien entrega una prueba definitiva, le dio la vieja fotografía. Mateo la deslizó sobre la mesa de centro, sin decir una palabra, dejando que la imagen hablara por sí sola. ¿Conocen a alguien en esta foto?, preguntó, y su voz se rompió en la última sílaba. La madre de Sofía se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. El padre se inclinó, con los ojos desorbitados, su rostro perdiendo todo el color. Vieron a su hija. Vieron a Sofía, con su misma cara, su misma mirada seria, de la mano de una mujer a la que no habían visto en su vida, en una fiesta celebrada años antes de que ella naciera. El silencio que cayó en la sala fue el silencio de lo imposible. Fue entonces cuando Sofía, que había permanecido en un silencio casi antinatural, jugando con el borde de su vestido, se levantó. Se acercó a la mesa, miró la fotografía sin sorpresa alguna, y luego levantó la vista hacia Mateo.
Sus ojos no eran los de una niña de 7 años. Eran antiguos, profundos, llenos de una sabiduría serena. Con su voz clara y firme, la misma que había resonado en el tribunal, dijo las palabras que lo rompieron todo para siempre. Claro que la conozco. Soy yo, cuando vine a jugar con la tía Elena. La tía Elena. El nombre prohibido. Mateo se derrumbó. No fue un llanto ruidoso, sino un sollozo silencioso y profundo que le sacudió el cuerpo entero. Ya no había dudas. Aquello no era un milagro. Era una visita. Un alma enviada para cumplir una promesa. Si conoces a alguien que necesita oír esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Tras las palabras de Sofía, el salón quedó sumido en un silencio tan absoluto que se podía oír el latido desbocado de nuestros corazones. Los padres de la niña, pálidos como la cera, se encogieron en el sofá como si un rayo acabara de caer en mitad de la habitación. No entendían nada, pero el terror en sus ojos era el de quien acaba de rozar un misterio demasiado grande para un ser humano. Mateo, por su parte, ya no lloraba. Su cuerpo se había quedado quieto, pero era la quietud de una ciudad después de un terremoto. Vi cómo su mente, esa fortaleza de lógica y cinismo, se derrumbaba ladrillo a ladrillo, dejando al descubierto el alma desnuda de un hombre, que había sido encontrado por un fantasma que no sabía que estaba buscando. Todo su mundo, sus certezas, su dolor, se habían redefinido en ese instante. Nadie se atrevió a moverse durante un largo minuto. Fue el padre de Sofía quien, temblando, se levantó y, con una voz apenas audible, pidió permiso para marcharse. Mateo asintió lentamente, sin apartar la vista de la niña. Parecía entender que su tiempo había terminado, que el mensaje había sido entregado. La madre tomó a Sofía de la mano, con una urgencia temerosa, pero la niña no se movió. Se soltó suavemente y caminó hacia Mateo. No dijo nada. Simplemente, puso su pequeña mano sobre la de él, que descansaba inerte en el reposabrazos de la silla. Fue un contacto breve, pero cargado de una finalidad sobrecogedora. Después, se dio la vuelta y se fue con sus padres. La puerta se cerró tras ellos, dejando un vacío que no era de ausencia, sino de una presencia que ya se había instalado para siempre en el alma de aquella casa. Los días que siguieron fueron de una calma extraña y profunda. Mateo no volvió a mencionar a Sofía ni a la fotografía. Era un pacto de silencio que todos, Ismael y yo incluidos, respetamos. Pero el cambio era innegable. La rabia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una especie de asombro perpetuo. Empezó a pasar horas en su jardín, no solo mirando, sino tocando las hojas, sintiendo la tierra con las manos. Con la ayuda de Ismael, comenzó a caminar. Primero, unos pocos pasos agónicos con un andador, luego, apoyado en un bastón. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, pero en su rostro no había frustración, sino una concentración sagrada, como si cada paso fuera una oración, un acto de gratitud hacia una fuerza que ya no intentaba comprender, solo aceptar. Su transformación se extendió más allá de las paredes de su casa. En el tribunal, el juez de hielo se había derretido. Un día, lo vi detener un juicio para pedirle un vaso de agua a una testigo que no paraba de llorar. Escuchaba a los acusados no para encontrar fisuras en sus coartadas, sino para vislumbrar el rastro de humanidad en sus historias. Sus sentencias empezaron a ser conocidas no por su dureza sino por una sabiduría compasiva que buscaba la redención por encima del castigo. Los abogados más veteranos lo miraban con una mezcla de desconcierto y respeto. El hombre que había vuelto de la silla de ruedas era un juez mucho más grande que el que se había sentado en ella. La justicia, en sus manos, había recuperado su alma. Con el tiempo su caminar se volvió más seguro, aunque siempre conservó una leve cojera, como un recordatorio físico del viaje que había emprendido. El bastón se convirtió en un compañero ocasional más que en una necesidad. Ismael me contó que una tarde lo encontró de pie, en medio del jardín, con los ojos cerrados y una sonrisa serena en los labios, simplemente sintiendo la brisa. Había vuelto a soñar, pero ya no con el fantasma de su accidente, sino con cosas sencillas: el olor del café por la mañana, el sonido de la lluvia, el calor de la mano de Elena en la suya.
La promesa de la niña no solo le había devuelto el movimiento a sus piernas, le había devuelto la capacidad de sentir la vida en su forma más pura y elemental. Nunca intentó buscar a Sofía y su familia. Comprendió que habían sido meros instrumentos de algo mucho más grande, un canal a través del cual el amor y el perdón habían encontrado el camino de vuelta hacia él. Un día, hablando con Ismael en su despacho, le oí decir algo que se me quedó grabado para siempre. Creía que la verdad estaba en los hechos, en la evidencia, dijo, mirando por la ventana. Pero la verdad más profunda no se puede probar, solo se puede vivir. Elena y Lucía no volvieron para que yo caminara, volvieron para que yo aprendiera a vivir de rodillas, con humildad. Había encontrado una fe que no residía en dogmas ni iglesias, sino en el misterio sagrado de la conexión humana más allá de la vida. La última vez que lo vi en su casa, la fotografía de Elena y la pequeña Lucía ya no estaba escondida en un álbum polvoriento. Ocupaba un lugar de honor en su escritorio, junto a los códigos de leyes. Lo vi mirarla mientras hablaba por teléfono, y en su rostro no había ni una sombra de dolor, solo una sonrisa melancólica y llena de paz. Había hecho las paces con sus fantasmas, no desterrándolos sino invitándolos a caminar a su lado. El hombre amargado, el juez temido, había muerto en aquella sala del tribunal. Y en su lugar, con pasos lentos pero firmes, había nacido Mateo Balbuena, un hombre que había aprendido que los verdaderos milagros no consisten en ponerse en pie, sino en encontrar una razón para querer hacerlo.